Días, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo, texto por Michel Onfray, filósofo francés. Ustedes estarán viendo en pantalla la presentación que he hecho con ayuda de un archivo fotográfico realizado por el nieto de Sigmund Freud. No me acuerdo, creo que se llama Vida y obra de Sigmund Freud, o simplemente Sigmund Freud. Lo tengo en mi biblioteca, pero mientras ustedes ven la pantalla, yo voy a empezar a partir de la posición 3466 de mi archivo de Amazon Kindle. Freud, el crepúsculo de un ídolo. Permítanme un segundo. Estamos en la tercera parte. Es verdad, no he abierto mis archivos de Google. A ver, permítanme un segundo. No he abierto ni mi navegador siquiera. Eh, a ver. Ideas de shorts, no. Ah, pero ya estoy aquí. Un segundito. Oh, caray. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? He estado muy activo, queridas, queridos. He hecho un montón de documentos, referencias internas por video. Este archivo me sirve para ubicarme. Freud, el crepúsculo de un ídolo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Tercera parte, metodología, castillos en el aire. Tesis tercera, el psicoanálisis no es un conjunto científico, sino un revoltijo existencial. Cabe destacar que, para ya casi haber llegado a la mitad del libro, el autor no nos ha dicho qué es la ciencia. Simplemente se la pasa acusando a Sigmund Freud de lo que el autor mismo quiere y gusta. Ajá. Y a veces, de forma muy cobarde, no dice Sigmund Freud tal, sino dejan puntos suspensivos o no lo dice como tal, soy yo quien lo digo. Ajá. Entonces, el capítulo 2 de esta segunda parte, linealmente, si lo tomamos desde el principio, estamos a punto de empezar el capítulo 17. Se llama el capítulo A la casa de los padres perversos. Ahorita hablamos de esto. Entonces, repito, posición 3466. Realmente no sé qué página es. Yo calculo que es como la página 140, 150. No lo sé. Ya hemos leído algo. Pero comienza este capítulo como acostumbra Michel Onfray con una cita sacada de contexto. Esta cita viene de la carta a Fliss sobre el papel del padre en la etiología sexual de las neurosis. Carta del 8 de febrero de 1897. Ajá. Permítame un segundito. Ya tengo las referencias, ya tengo mi archivo, ya tengo mi navegador abierto en caso de requerirlo. Les decía que les iba a hablar al respecto del título, A la casa de los padres perversos. Hay un momento en la vida, digamos, científica del doctor Sigmund Freud en el cual el doctor Freud formula una teoría. Ajá. Entre estudios sobre la histeria, pasando, digamos, por el proyecto de psicología y en camino a la interpretación de los sueños, llega a la conclusión de que muchas de las neurosis que hablamos de padecimientos mentales de época de Sigmund Freud, muchas de las neurosis se deben o se atribuyen a un abuso sexual infantil. Ajá. Es decir, supongamos yo en tiempos de Freud soy un adulto más o menos funcional, pero llegan momentos en los cuales, ¡pum!, ya no puedo usar la mitad derecha de mi cuerpo y voy con los médicos. Los médicos me revisan, los médicos corroboran y efectivamente no hay ninguna razón por la cual yo no pueda usar la parte derecha de mi cuerpo. Entonces me nombran histérico. Ajá. Y esto, algunos médicos, otros médicos dicen que la histeria es exclusiva para las mujeres. Ajá. Como tal, el hombre, el ser humano masculino, no puede ser histérico. Pero, justamente dentro de la experiencia de Freud, con la hipnosis, con
Charcot, con Breuer, con la catarsis, ajá. Antes del psicoanálisis, Freud formula esta hipótesis. Pues mira, de lo que yo he visto con mis pacientes, hombres y mujeres histéricos, neuróticos, algunos obsesivos, pero yo sospecho que todos ellos han sido víctimas de alguna clase de abuso sexual infantil. Y esto, seamos directos, no es, digamos, una acusación criminal, sino es más bien, primero que nada, una hipótesis, se le conoce como la hipótesis de la seducción, ajá, y se le conoce como un paso previo al psicoanálisis. Esto no nos lo dice un Freud, pero lo podemos pensar justamente por el título de este capítulo 17, a la casa, con Z, es decir, de cazar, de matar, ajá, a la casa de los padres perversos. Comienza Michel Onfray. Ah, perdón, la cita de Sigmund Freud, carta a Fliess, dice, por desdicha, mi propio padre era uno de esos perversos. Ajá. Y esto es ciertamente parte de no solo la vida de Sigmund Freud, sino también parte de su historia. No que Sigmund Freud haya sido molestado, hasta donde yo sé. Ahorita tal vez Michel Onfray nos vaya a dar otra perspectiva, tal vez de manera directa o señala evidencia hacia el padre de Freud o nuevamente se la va a pasar atacando a Sigmund Freud. Vamos a ver qué nos dice el texto. Comienza Michel Onfray. Freud erra, de errar, de equivocarse, erra con doble R. Freud erra, pues, por el terreno de la terapia. Podemos entender también este verbo errar como vagar. Ajá. Freud erra, pues, por el terreno de la terapia, que fue parte del capítulo 17, perdón, 16, el capítulo pasado. Michel Onfray nos da una perspectiva muy suya de cómo Freud, como médico, esto es importante, no como un, entre comillas, psicoterapeuta fracasado, sino como médico, prueba muchos tratamientos. Y esto es, digamos, valioso tanto en el sentido de la construcción del psicoanálisis como en, digamos, la difusión del psicoanálisis a lo largo de la misma vida de Sigmund Freud, puesto que el psicoanálisis nace en un contexto médico, específicamente médico, 1900, 1850 y tantos, ajá. En el año 1900 se publica La interpretación de los sueños. Freud pasa más o menos 10 años siendo el único psicoanalista de todo el mundo. A partir de 1908, 1909 se acercan los primeros discípulos, quienes también eran médicos. Ajá. Y justamente dentro de este bagaje cultural del doctor Sigmund Freud, resulta que muchos de estos médicos que se aproximan a él para aprender su método, su disciplina, para saber qué les puede aportar como el padre de este abordaje específico del ser humano, de los pacientes, muchos de estos médicos no solo eran médicos, sino también eran judíos. Ajá. Pero eh, dentro de todo este contexto, Freud no nada más se sienta a escuchar a sus pacientes. Freud como médico y como neurólogo a veces los hipnotizaba, a veces ejercía ciertas estimulaciones. Por ejemplo, en mi caso, supuesto, no puedo usar el brazo derecho o la mitad derecha de mi cuerpo. Bueno, pues me estimula con choques eléctricos, no así de electrochoques, sino estimulación galvánica de ciertos músculos, de ciertos lugares del cuerpo para ver cómo reaccionaba. Ajá. Y esto, digo, no es nada más una cuestión del doctor Freud, es parte de la práctica médica, cosa que un Freud, claro está, que no nos dice, simplemente quiere hacer parecer a Freud como un loco más. Pero tampoco es mi, digamos, objetivo simplemente defender a Freud a capa y espada, simplemente darles el contexto que Onfray no da. Continúa Onfray. Freud erra pues por el terreno de la terapia, pero también por el de la etiología sexual de las neurosis. Etiología, origen, ajá. Causa. Dice Onfray, así, la teoría de la seducción muestra a un hombre seguro de su doctrina, en virtud de la cual los padres abusan de sus hijos, motivo del trauma de todos los neuróticos que acuden a su consulta.
Voy a dejar que continúe porque Onfreud está muy seguro de una seguridad que no era de él. Vamos a ver. Pero ese mismo hombre efectúa después un repliegue a campo raso, no sin dificultades, por incapacidad para confesar su error. Antes de avanzar, queridas, queridos, enfatizo la primera cita, estas palabras de Freud. Por desdicha, mi propio padre era uno de esos perversos. Está, repito, escrito en una carta a Wilhelm Fliess, una carta que no tenía el objetivo de ser compartida con nadie más, sino solo con su amigo. Ujú. Entonces, eh, digo, no recuerdo, y sería importante, yo creo que investigarlo, voy a apuntar en mis dudas sobre este capítulo en particular, y tal vez sea algo que le podamos preguntar a ChatGPT o a Gemini. Freud difundió su tesis conocida como, aquí lo dice, la teoría de la seducción, se los había dicho, pero, o fue solo una hipótesis que habló o que discutió de manera privada con su amigo Fliss. Voy a preguntarle esto a GPT, perdón, a Gemini, aquí en Google, modo IA. Se los voy a compartir. Permítame un segundito. Share. Aquí ya lo tengo. Sí la difundió formalmente, no solo fue un asunto privado. A ver, la presentó como su gran descubrimiento clínico a finales del siglo XIX. La etiología de la histeria, ya veo. Episodio real de abuso sexual infantil. Miren, el famoso giro, es decir, el descubrimiento de que no era, digamos, un evento real, ocurrió en el 21 de septiembre de 1897. En una carta privada a su amigo Wilhelm Fliess, le confesó, ya no creo en mi neurótica, la teoría de la seducción. Se dio cuenta de que muchos de esos relatos eran fantasías o deseos inconscientes, no hechos reales. Y esto no lo está diciendo Gemini de Google, el nacimiento del psicoanálisis. Este cambio de postura fue lo que lo llevó a abandonar la idea del trauma externo para centrarse en la realidad psíquica y el complejo de Edipo. Aquí, queridas, queridos, hablando de realidad psíquica, es algo, digamos, específico del psicoanálisis. Nosotros, digamos que acostumbramos convivir en un mundo material, en un mundo social, tenemos la fantasía como simplemente un hecho subjetivo. Sin embargo, el psicoanálisis es la única disciplina que toma la fantasía como un evento subjetivo real. Lo voy a poner con un ejemplo, el sueño. Ustedes y yo podemos irnos a dormir, nos acostamos, claro está que no planeamos nuestros sueños, no es posible ejecutar, digamos, una arquitectura de sueño, sino que nos vamos y a partir de nuestro sueño podemos tener sueños lindos o sueños feos. Un sueño que nos ayuda a despertarnos muy alertas, muy felices, o sueños que nos despiertan a mitad de la noche. Un ejemplo que a mí me ha pasado en mi vida de pareja. Y de hecho es un chiste, pero no tanto. El chiste dice, me levanté y mi esposa me reclama que por qué le engañé. Por supuesto que yo no le he engañado, pero ella me dice, sí lo hiciste en mi sueño. ¿Qué culpa tengo yo de que ella sueñe algo así? Ajá. No es un reclamo que yo haya, digamos, recibido, pero sí.
puedo ser testigo o dar testimonio no solo de cómo sueños han afectado, digamos, a mi pareja, que se despierta con cierto ánimo, con cierto humor, sino yo mismo dormir, soñar y el mismo sueño me despierta, pum, 2, 3 de la mañana. Ajá. Por poner un ejemplo, en cuestión de fantasía, no hay diferencia entre el evento fantaseado y el evento real, el evento físico. Estamos hablando ahí de la realidad psíquica. Ajá. Entonces, queridas, queridos, vamos a regresar al texto. Entonces, ya supimos, efectivamente, Freud publica un ensayo donde señala la histeria se debe a un abuso sexual infantil. Y luego dice, me equivoqué. Pero, dice Michel Onfray. Permítame un segundo, vamos a regresar a la presentación. Aquí está. Mm, en esta cuestión por sí sola, Freud erró durante mucho tiempo y, más grave, causó más de un estrago en familias y personas, sin lugar a dudas, ya muy frágiles. Vamos a ver. Asediado por pulsiones incestuosas, Freud ve el incesto por doquier, de un modo tal que elabora una teoría del origen traumático de las psicopatologías sobre la base de la única fuente, el abuso cometido por el genitor sobre su descendencia, el abuso de una niña por su padre, de una niña y los histéricos, Onfray. Continúa el texto. Ese ardor por transformar al padre en monstruo y querer verificar esa hipótesis personal en todos los casos que le es dado examinar, lo conduce al peligroso camino de una universalización de su máxima obsesiva, de su teoría, digamos. La llamada teoría de la seducción fue asimismo un nuevo fracaso en el terreno de la psicoterapia. Uno más. Palabras de un Freud, ¿vale? Freud afirma, por tanto, que en el origen de toda patología siempre hay un abuso sexual del padre contra su hijo, cometido en la más tierna infancia de éste. ¿Pruebas? Ninguna. Y fíjense cómo es la afirmación. Freud afirma, y ya vimos que eh, hubo un giro. A ver, déjenme revisar la fecha. 1897, 21 de septiembre. La carta que nos cita Onfray en un principio de su capítulo es del 8 de febrero de ese mismo año, 1897. Entonces, febrero 97, supongamos, Freud no solo expone la teoría el año pasado, 1896, sino de que hay un periodo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 8 meses más o menos, en los cuales no sabemos cuántos pacientes acudieron a consulta con Freud. No sabemos cuántos eran neuróticos porque no solo recibían neuróticos, sino también, señalan Freud, mucho daño. Pero evidencias, vamos a ver qué dice el texto. La cosa se plantea a priori, como una verdad absoluta, cual si fuera palabra del Evangelio. Así está escrito por un Freud. Freud actúa a la inversa de los científicos que formulan una hipótesis y procuran verificarla multiplicando las experimentaciones. ¿Y cómo sabes eso? Aquí no hay ninguna cita, ¿eh? Primer página del capítulo. Cree una cosa y ésta se convierte en el acto de una verdad, toda vez que no deja de encontrarla por doquier en los demás, para lo cual proyecta su monomanía en todo lo que es objeto de su aprehensión de aprender de tomar intelectual, aprehensión intelectual, es decir, todo lo que puede observar. Ajá. La genealogía de esa horrorosa teoría de la seducción está, como sucede con frecuencia, en una carta a Wilhelm Fliess, 8 de febrero de 1897. Aquí sí hay una cita dedicada a la etiología sexual de las neurosis. Su padre ha muerto 16 semanas antes, el 23 de octubre de 1896. Freud, que se ha pasado la vida deseando la muerte de ese padre, culpable de impedirle el acceso al lecho materno, podría declarar una tregua.
visto que su desaparición le deja el campo expedito o directo para abordar a su madre, por fin viuda. Pero no, necesita matar una vez más el cadáver y encarnizarse con el cuerpo paterno en descomposición. Ok, digo, es que la afirmación de Frey es, me parece una proyección de parte del mismo Frey, que por supuesto escribe el libro sobre una figura que no sé qué tan influyente será para su sociedad y por supuesto para su vida, pero de que escribió el libro, pues lo estamos leyendo, hablando de Michel Onfray. Dice el texto, leamos, entre comillas, por desdicha, mi propio padre era uno de esos perversos y fue responsable de la histeria de mi hermano, entre paréntesis, cuyos estados corresponden en su totalidad a una identificación, cierra paréntesis, y algunas de mis hermanas menores. Mm, la frecuencia, continúa la cita de Freud por Onfray. La frecuencia de esa relación me da a menudo que pensar. Cierra comillas. Voy a investigar, queridas, queridos, porque algo que hace Michel Onfray es cortarnos las cartas de manera de que Onfray siempre tiene la razón. Ajá. Un segundito, carta de 8 de febrero de 1897. Carta a Fliss. Y por supuesto, miren, justo junto a mí tengo mi edición Amor Ortu, obras completas de Sigmund Freud, que este tomo es el que incluye las correspondencias con Wilhelm Fliess. Permítanme un segundo. Mm, caray, creo que voy a revisar rápidamente 1894. Mm, a ver, 79, 1896, un año después, ya estamos cerca. Pero no recuerdo que esa carta estuviera en esta compilación, por supuesto que no todas se encuentran aquí. Mm, 1896, no, todavía no. 1896, caray. Mm, yo creo que va a ser más rápido si la busco en mi archivo que tengo sobre todos los textos de Freud. A ver, aquí están. Mm, si tengo la carta ahorita, se las podría compartir. Si no, tendría que revisar mis archivos, porque tengo ya también todas las cartas Freud Fliss, pero 97, enero, marzo. No, no, no tengo la de febrero. Pero bueno, mayo. Entonces, esa carta no está en las ediciones Amor Ortu. La voy a buscar y ustedes también podrían buscar la carta del, repito, 8 de febrero de 1897. Ajá. Regresamos al texto. Mm, dice Onfray, es estremecedor leer esta denuncia calumniosa, este ultraje al muerto. que transforma sin pruebas a su padre en violador de uno de sus hijos y de algunas de sus cuatro hijas. ¿Cuántas fueron en la familia las víctimas de la sexualidad perversa de Jacob o Jacobo Freud? Sin que la madre dijera nada o se diera cuenta, Freud no lo dirá. La madre no podría tener responsabilidad alguna en ese proceso exclusivamente sustanciado contra el padre. Mm, queridas, queridos, bueno, hay una observación. El tiempo nos ha indicado que la, la acusación era falsa. El papá de Sigmund Freud nunca abusó de ninguno de sus hijos. Al menos no justamente como Onfred nos quiere hacer creer. Ajá. Porque, queridas, queridos, una cosa es la concepción que nosotros como adultos podemos tener de la violencia. Otra cosa es la concepción que los estados pueden tener sobre la violencia, estados, gobiernos, instituciones gubernamentales. Y otra cosa
es la concepción o la idea que los mismos niños, las niñas, pueden tener de un fenómeno violento. Les he puesto algunos ejemplos en los videos pasados. Supongamos, llevamos a nuestros hijos a vacunar. Ellos no saben qué está pasando y de repente, ¡fum! Los reciben con una aguja. Violencia, de la más horrible, y ellos no entienden por qué. Disciplinan a sus hijos por cualquier cosa. Ujú. No hacer la tarea, insultarlos a ustedes, etcétera, 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 etcétera. Los disciplinan. Tal vez incluso nunca les pegan. Jamás le han dado una nalgada a sus hijos. Sin embargo, el hecho de que ustedes estén enojados y que no le dirigen la palabra a su hija, a su hijo, ellos lo sienten como la peor afrenta, la peor, la forma de violencia más grande que pudo haber existido en su contra y lo viven también ellos sin causas aparentes. Ajá. Entonces, queridas, queridos, esta es una, digamos, diferencia que tampoco Fred nos da. Ya veremos cómo justo esta idea de que es que los neuróticos, sospecho o pienso, pudieron haber sido víctimas de un abuso sexual infantil cuando eran niños o niñas. Ajá. Y cómo eso se transforma. Ujú. Dice el texto. mm, ese fantasma, aludido en una carta, a ese fantasma, perdón, aludido en una carta, Freud agrega un sueño sobre su hija Matilde. Un fantasma y un sueño, como de ladito en itálica. Ajá. Qué magras pruebas para una teoría tan pesada que interna a la humanidad en el camino de un incesto universal cometido por los padres con sus hijos. Ok, ok. Es que, miren, ¿cuál es la diferencia entre la teoría de la seducción y el complejo de Edipo, queridas, queridos? Teniendo en consideración lo que vimos, no escrito por mí, sino escrito por Gemini. La diferencia entre teoría de la seducción y la fantasía inconsciente, ajá, del complejo de Edipo, que no es nada más tener relaciones sexuales con el padre del sexo opuesto, es también tener una fantasía sexual con el padre del mismo sexo. No es una cuestión únicamente, digamos, de un solo lado. Entonces, Freud ciertamente hace una teoría, se apega a esa teoría hasta que él mismo dice, no es verdad. Y sin embargo, Onfred, digamos, echa sal a una herida que él atribuye, que Freud hizo, a la humanidad en general. Bueno, la herida no es esa y la herida es mucho más grande. Ajá. Por ponerlo de una manera. Aquí justamente lo que quiero decir es esa diferencia entre la teoría de la seducción y el complejo de Edipo es mucho más amplia, querido Onfray. Si consideras que la teoría de la seducción fue una afrenta a la humanidad, no. La afrenta viene justamente de no considerar a la infancia humana como inocente, no solo por las fantasías sexuales que pudieran generar hacia sus propios cuidadores, sino también por las fantasías de muerte que pueden generar hacia las personas que quieren, las niñas y los niños. ¡Pum! Entonces, eh, regreso al texto, queridas, queridos. Ese famoso sueño incestuoso, recordemos, en el cual el padre confiesa haber tenido, entre comillas, sentimientos exageradamente tiernos, cierra comillas, véase carta del 31 de mayo de 1897. Sentimientos exageradamente tiernos por su hija le permite extrapolar, en nada perturbado por el contenido sexualmente consanguíneo del sueño. El analista ve en él la prueba de la validez de su hipótesis,
según la cual los padres abusan del cuerpo de sus hijos. Me dan muchas ganas, queridas, queridos, de mm, suspender la lectura para ver las cartas verdaderamente. Repito, carta del 31 de mayo de 1897. Pero mm, lo que, digamos, no voy a suspender la lectura, por supuesto. La indagación sobre estas cartas yo creo que la tendremos que hacer para el siguiente video, pero sí podemos hacer esta observación para continuar. Lo que está haciendo Onfray es nuevamente descontextualizar el texto, ahora para acusar a Freud de que a pesar de que él se considera a sí mismo y a sus hermanos, hermanas, víctimas de un padre perverso, él mismo, digámoslo así, sin haber cometido ningún acto hacia sus hijos, hacia sus hijas, Onfray lo trata de hacer parecer así. Ajá. Repito, ese famoso sueño incestuoso, recordemos, en el cual el padre confiesa haber tenido, entre comillas, sentimientos exageradamente tiernos por su hija, no sabemos cuál, le permite extrapolar, le permite extrapolar, es decir, digamos, como llegar a conclusiones. En nada perturbado por el contenido sexualmente consanguíneo del sueño, el analista ve en él la prueba de la validez de su hipótesis. ¿Cuál hipótesis? La teoría de la seducción. Recordemos, 1897. Según la cual los padres abusan del cuerpo de sus hijos. Pero, a ver, aquí es justamente la razón por la cual hacemos esta lectura con cuidado y con contexto. Freud tuvo un sueño. Ajá. En el sueño tenía sentimientos exageradamente tiernos hacia su hija. No sabemos cuál hija y no sabemos qué significan esas palabras. Sentimientos exageradamente tiernos en un sueño. Ajá. ¿El sueño lo tuvo Freud o lo tuvo su hija? De Freud. Lo tuvo Freud. El mismo Freud lo está diciendo. Y entonces, querido Freud, Freud debió haber sido juzgado penalmente o por la ley de su época por un sueño. Y un sueño que le está contando a un amigo muy cercano. Aquí asumo que la carta del 31 de mayo de 1897 era una carta a Wilhelm Fliess. Ajá. Pero soy yo el que está, digamos, aterrizando la acusación. Ajá. Onfray no lo hace tal cual. Tener un sueño es lo mismo que abusar de alguien. Por supuesto que no, según la ley. Sin embargo, la realidad psíquica, ese es el punto. En la realidad psíquica, nosotros nunca dejamos de ser niñas o niños. La infancia, la misma sexualidad infantil es el núcleo de lo inconsciente. Y en ese núcleo, queridas y queridos, no hay ningún límite, absolutamente ningún límite. Razón por la cual es importante contextualizar el psicoanálisis. Si todos, y esto está desde Tótem y Tabú, incluso desde la interpretación de los sueños, si todos hiciéramos conforme nuestro inconsciente desea, no habría posibilidad de formar lazo social. Si nuestro inconsciente fuera una realidad social, digamos, en nuestro contacto con otras personas, no habría ninguna forma de que el ser humano haya construido una civilización. Entonces, el núcleo justamente de ese paso que se da de lo inconsciente a lo consciente, que permite al ser humano estructurar el lenguaje, que permite al ser humano hacer sociedad, hacer lazo social, es el evento de la represión. Y una represión que puede venir de fuera, pero nosotros, como seres humanos,
generamos después desde adentro. Es decir, no necesariamente que se trate de generar culpa, sino que se trate de identificar nuestra propia energía y nuestro propio deseo como algo que es necesario manejar, administrar, de forma tal que yo pueda relacionarme con mis semejantes y construir algo entre ambos o entre muchos. Llámense relaciones de amistad, de trabajo, de pareja, de familia, llámese eh, una civilización. Ujú. Pero, regreso al texto. Resumamos, lo que hace es, en consecuencia, confesar un deseo y no presentar el resultado de investigaciones llevadas a cabo de conformidad con un método científico, con verificaciones múltiples y repetidas de las hipótesis. Seguro. Bueno, continúa el texto. Mediante un proceso susceptible de ser reproducido. ¿En serio? Ok, a ver, continúa el texto. Pero, pese a la extrema fragilidad epistemológica de un deseo. Entonces, ¿lo hizo o no lo hizo Frey? Aquel afirma que esa simple apetencia edípica garantiza la desaparición de sus dudas, sin interrogarse de una vez, ni una vez, perdón, sin interrogarse ni una vez sobre el hecho de que lo que dio tan fácil cuenta de esas dudas, es precisamente, puntos suspensivos, un deseo, es decir, su deseo de tener razón. Y eso no se puede aplicar, querido Freud, básicamente a toda hipótesis científica, porque ahorita lo que Freud está haciendo es pasar monumentalmente de las verificaciones que él mismo está nombrando. ¿Cuáles verificaciones, queridas, queridos? La indagación. Voy a ponerlo de esta manera. Recibimos en nuestro consultorio a un paciente. Tenemos ya una experiencia que nos dice, bueno, esta clase de pacientes, esta población específica, que ya lo revisamos, tiene un problema que nosotros identificamos, el que sea. Ajá. Esa población he observado que presenta estas características. Ajá. Yo supongo que con este paciente va a ser similar. Supongo. Pero el punto es de que en ese mismo año, Freud se da cuenta de esa diferencia. No es el acto físico. ¿Y entonces qué fue? La gente me sigue diciendo lo mismo. Es que mi papá, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi mamá, mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá. Ajá. Y aún hoy, queridas, queridos, no estoy aquí señalando cómo no solo los casos, digamos, de neurosis suelen hablar de una victimización, digamos, de carácter sexual, sino de una victimización en general. Es que mi mamá nunca estuvo conmigo. ¿A qué se refiere? Es que mi papá nunca me dio su apoyo. Sea más específico, hable más, describa más. Continúe. Ajá. Ahí en esas declaraciones no podemos decir, es que usted tenía un deseo. No se trata de eso, queridas, queridos. El chiste, digamos, del psicoanálisis, la práctica analítica que no ha descrito Onfray ni a la mitad de su libro que llevamos casi, es dar cuenta de en dónde está el sujeto, qué está haciendo la persona con su vida y no en un aspecto conductual, no en un aspecto de cambia, arrepiéntete de tus caminos, que para allá va la psicología cognitivo-conductual. Sé diferente, no seas tú, sino tú eres tú. Dentro de todo lo que te ha pasado, tú sostienes un deseo. ¿Cuál es? No tengo idea. ¿Por qué? Pues porque cada caso es diferente.
Aun cuando identifiquemos casos con los mismos, digámoslo así, patrones manifiestos, patrones observables. Ajá. Aquí me refiero tal vez, digamos, creo que sería necesario ser más específico. Me refiero a casos que son identificados o catalogados de acuerdo a una psicopatología moderna que no incluye la neurosis. Ajá. Casos de codependencia. Y me río ahí porque la codependencia no es propiamente una enfermedad considerada por las comunidades médicas, codependencia, pero de todos modos, muchos de los psicólogos hablan de relaciones enfermizas. Codependencia, adicciones, autoestima baja, trastorno límite de la personalidad, etcétera, 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 etcétera. Obsesiones, claro, está, pensamientos intrusivos, bla, bla, bla. Ajá. Regreso al texto. Mm, a ver, a ver. Voy a repetir esto. Resumamos, lo que Freud hace es, en consecuencia, confesar un deseo y no presentar el resultado de investigaciones. Ah, es verdad, esto ya lo leí. Aquí está. Freud teoriza la cuestión del abuso sexual de los niños por su padre entre comillas, etiología de la histeria que les dejo en la descripción. 1896. Tiene la preocupación, no, perdón, tiene la precaución de aclarar que no se mueve en el terreno de la hipótesis, de la opinión terminante, de la fantasía teórica, sino que ha trabajado sobre 18 casos y llegado a sus certezas después de exámenes clínicos, observaciones de pacientes, análisis concretos. Abre comillas, Onfray. Planteo entonces esta afirmación. En la base de todo caso de histeria se encuentra una o varias vivencias, reproducibles por el trabajo analítico, no obstante que el intervalo pueda alcanzar decenios, es decir, desde el evento hasta la entrevista donde se descubren esta clase de eventos. Ajá. Repito, una o varias experiencias una o varias vivencias de experiencia sexual prematura y pertenecientes a la tempranísima niñez. Estimo que esta es una revelación importante, el descubrimiento de un caput nili o origen del Nilo, de la neuropatología, cierra comillas. Véase volumen 3 página 162 que ahorita me parece lo estamos leyendo en la edición Luis López Ballesteros, pero no creo que es otro texto. Nuevas observaciones sobre las neuropsicosis de defensa, pero tiene mucho que ver. Ujú. Dice el texto, estimo que esta es una revelación. No, aquí está. Dice Freud, advirtamos de paso que Freud, se destaca, plantea la afirmación de que, vuelve al texto normal, cuando le bastaría con precisar que destaca, ha llegado a la conclusión de que, pero he aquí que el camino no es verdaderamente el mismo. A ver, voy a repetir esto. Advirtamos de paso que Freud plantea la afirmación de que, cuando le bastaría con precisar que ha llegado a la conclusión de que, pero he aquí que el camino no es verdaderamente el mismo. Aquí hay una nota, queridas, queridos. Debemos aclarar que la versión castellana de Luis Echeverry dice, planteo entonces esta afirmación. Ah, perdón. Luis Echeverry no dice, no, es una negación. Planteo entonces esta afirmación, sino la afirmación o la traducción que hace Luis Echeverry en la Standard Edition. Formulo entonces esta tesis, lo cual es bastante distinto. Aquí nuevamente, queridas, queridos, y esto es un error ciertamente de un Frey. Aquí tampoco es tratar de ocultar los errores de Onfray, que Onfray se apoya en una traducción en francés. Y en francés, Freud parece que está afirmando, cuando en español la traducción dice es una hipótesis, es un planteamiento. Ajá. Dice el texto.
la nota al pie de página. Hemos modificado la traducción para ajustarnos al sentido de la observación de un Freud. Es la nota del traductor de Freud, el crepúsculo de un ídolo, que fue escrito en francés. Y esto es, digamos, no solo la razón por la cual estamos revisando la obra de Freud en español en dos traducciones, sino también típico de un Freud. Él sí puede hacer observaciones a partir de la traducción de Freud en francés, pero todas las demás traducciones entonces tienen que someterse a la observación de un Freud. No, por supuesto que no. Ujú. Dice Onfray, ¿quién hablaba de este tipo de accidentes como vías de acceso inconsciente de sus autores? Es decir, Freud. Ajá. Trata de acusar a Freud como de una inconsistencia. Y no hay por qué negar que hay inconsistencias en el trabajo freudiano, pero esta no es una de ellas. Es una inconsistencia aquí de los traductores. Ajá. No tanto del autor original y de su pensamiento. Mm, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mientras se adhiere a esta teoría, Sigmund Freud aplica un tratamiento consecuente con ella. En su consultorio en 1897, se vale pues del fantasma del padre seductor para arreglar los problemas de sus pacientes. Siempre obsesionado por el reconocimiento, la celebridad y el dinero, la fama. Ajá. Freud escribe a Fliess que ese descubrimiento le va a valer, entre comillas, la perspectiva de eterna fama, cierra comillas. No dice en qué carta, pero simplemente supongamos que sí lo dijo, pero no dice aquí un Freud en qué carta. Hace 10 años continúa un Freud que espera ese momento y no oculta su alegría. Ahora bien, una lectura atenta de las cartas a Fliess permite ver que los 18 casos involucrados para fundar y confirmar esa teoría solo existen en la mente de Freud. En efecto, un mes y medio después de presentar su tesis sobre la etiología de la histeria en la Sociedad Neurológica de Viena, escribe a su amigo el 4 de abril de 1897. Permítanme un segundo. 4 de enero, febrero, marzo, abril, 4 del 4, 1897. Que lamenta no tener un solo caso nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Onfray, tú nos habías dicho que Sigmund Freud de manera irresponsable aplicaba esa teoría a muchos casos y lastimó a muchas familias. Y ahorita estás diciendo que un mes después de haber presentado el caso en la Sociedad Neurológica de Viena no tenía un caso, no tenía pacientes. Entonces, ¿a quién le hizo daño? Dice el texto. mm, Peor, no ha logrado terminar ninguna cura en curso. ¿Cómo habría podido entonces tener en consulta 18 casos relacionados con ese único tema? La histeria, estudio sobre la histeria, pero mm, eh, aquí Onfray está tratando de aplicar, digamos, lo que entendía como un tratamiento psicoanalítico, que también es muy diferente a un tratamiento psicológico o incluso el mismo psicoanálisis para el año 2026, que un tratamiento analítico aplicado por Freud al principio. Ujú. Les recuerdo, Freud veía a sus pacientes no una vez a la semana, sino diario, durante 2, 3 meses, a veces más de una vez al día. Esto no lo dice un Freud, dice el texto. Un mes después, entonces, mayo, más o menos, mayo 1897, señala una vez que no ha conseguido llevar a buen puerto una sola terapia con sus pacientes. ¿Terapia médica o psicoanalítica, Onfray? Que, por supuesto, para esos tiempos ya Freud hablaba de psicoanálisis, pero en este texto de Teología de la Histeria me parece que ya se menciona psicoanálisis, pero no se dice qué es. Voy a revisarlo, queridas, queridos. Etiología de la histeria.
Mm, la misma observación en una carta de enero de 1897 y otro tanto en marzo. En consecuencia, Freud miente en lo concerniente a esos 18 casos. ¿Seguro? Jamás existieron y suponen una falsificación destinada a acrecentar la seriedad científica de una tesis antojadiza que proviene de su propia psicopatología, o al menos de sus fantasías existenciales y autobiográficas. Supongamos que sea así, querido Onfray. Supongamos. Démosle la razón a Onfray, aunque no la tiene, ciertamente. Porque 18 casos. A ver, déjenme ver. 18 casos, correcto. Mm, ¿Esos 18 casos tenían que haber sido presentes? No necesariamente. Podría hablar justamente de parte de la experiencia que acumuló con Breuer, estudios sobre la histeria. Y esos 18 casos no tenían que estar ocurriendo en ese momento, sino que pudieron haber pasado incluso años atrás, que a Freud no le gustaba publicar sobre sus casos justamente para guardar cierta secrecía que después en psicología se heredó como la confidencialidad. Ajá. Bueno, también creo que es una o ha sido una práctica médica, aunque no sé desde hace cuánto. Dice el texto, Aflis le cuenta una historia de una paciente. Repito, Aflis le cuenta la historia de una paciente. Una mujer acude a consultarlo. Padece de dificultades de expresión. Ha desarrollado un equema, ECCEMA, equema, alrededor de su boca. Se advierten asimismo lesiones en las comisuras de los labios y por la noche produce abundante saliva. Diagnóstico: su padre la obligó a una felación sexo oral a los 12 años. El recuerdo quedó enterrado y asedia en su psique. Por consiguiente, la causa de esa patología es la represión. Entre comillas, habemus papam, dice Freud, es decir, burlándose una vez más. Pero 3 de enero de 1897, a ver, 03 de enero 1897. Ay, ¿qué hice? 1897. Habemus papam, exclama Freud, contento consigo mismo y con su hallazgo. ¿Qué pruebas? Ninguna. Sus ganas de que sea así y nada más. Mm, 3 de enero, creo que esa sí la tengo. Permítanme un segundito. A ver, tengo ya el archivo abierto. 3 de enero, no existe tampoco en esta edición. Son un montón de cartas que no están en la edición Amorortu, pero las tenemos, eh, las podemos encontrar en internet y las tengo yo en un archivo al menos. A ver, dice el texto. Mm, Freud da su interpretación de buenas a primeras. En un principio la joven se adhiere a ella, es decir, le cree. Y luego apréciese la fórmula, entre comillas, comete la tontería de pedir explicaciones al viejo mismo. Supongo que esto está escrito en la carta del 3 de enero, porque aquí se abre comillas, se cierra comillas y no hay fecha. Dice Onfray, es una tontería, en efecto, querer cotejar las hipótesis fantasmáticas de un terapeuta con la realidad. La verdad histórica que, para la paciente, implica a su propio padre. Frente a esa increíble acusación que transforma a un padre en un violador de su hija, Freud analiza la protesta de inocencia del hombre injustamente acusado. ¿Lo niega? Entonces es verdad. Puntos suspensivos. La paciente también rechaza esta hipótesis. Con la ayuda de la represión, aquí tenemos la clara prueba de la verdad, puesto que la alternativa es simple. O uno confiesa o confirma la verdad, o niega y la confirma aún más y mejor, porque de ese modo manifiesta el poder de la represión, causa de la patología. En los dos casos, Freud triunfa. En efecto, ante la denegación del padre y la rebelión de la hija, escribe, la he amenazado con despedirla.
y me he convencido de que ya ha hecho suya gran parte de certeza que no quiere reconocer. Cierra comillas. Nuevamente aquí supongo que es la misma carta del 3 de enero de 1897, carta a Wilhelm Fliess, para calificar este tipo de chanchullo en el cual uno siempre gana la sabiduría popular. Cara gano yo, cara gano yo, cruz pierdes tú. Puntos suspensivos. Otro caso expuesto a su corresponsal. Aquí, ¿cómo decirlo, queridas, queridos? Onfreda está, digamos, exponiendo una interpretación que se ha hecho de la obra freudiana desde incluso tiempos en los cuales Sigmund Freud vivía. Y recuerdo algunos de sus textos en los cuales contesta, pero no me acuerdo cuál, es ya hablando de los últimos textos freudianos. No recuerdo si es análisis terminable o interminable, consejos al médico que practica el psicoanálisis. No me acuerdo. Voy a investigarlo. Mm, déjenme lo anoto. Un segundito. A ver. Acá está. En resumen, el psicoanalista se puede equivocar, pues claro que sí. No siempre, y ese es el punto. Al momento de querer imponer una realidad a través de una interpretación, no solo podría yo separar ese justamente la práctica de la psicoterapia que pretende la salud mental a cualquier costo, incluido por supuesto las mismas verdades, entre comillas, que puedan venir de boca del terapeuta, y el psicoanálisis, digámoslo, como un método deductivo, como un método de investigación. A ver, listo. Vamos a continuar, queridas, queridos. Al menos un par de párrafos más. Ya he llegado a un límite de tiempo que yo tenía previsto. A ver, otro caso expuesto a su corresponsal berlinés, es decir, a Fliss. El 22 de diciembre de 1896. Un paciente confiesa su terror a afeitarse, rasurarse, redoblado por una incapacidad de beber cerveza. Es lógico. De niño debió presenciar una escena en cuyo transcurso la niñera se sentó con las nalgas desnudas. Pódice nudo, escribe en latín, como cada vez que su propia sinrazón se arrebata. Recordemos, el pater, el padre, violador, y la mater desnuda, la madre. Ajá, en un tazón de afeitar un poco profundo lleno de cerveza, entre comillas, para hacerse lamer a continuación. Cierra comillas. Situación muy probable, dice Onfray. En efecto, y sin duda, origen de la patología en cuestión. Ese mismo mes, Freud trata a una mujer que sufre dolores de cabeza. Elemental. Su hermano también padece la misma dolencia y cuenta que a los 12 años le lamía los pies a su hermana por la noche cuando se desvestían. Migraña en uno, migraña de otra. Pero, ¿por qué esa transferencia de patología? Explicación, entre comillas. Irrumpió en su inconsciente el recuerdo de una escena en que ella, a los 4 años, mira a papá en plena embriaguez sexual lamer los pies de una nodriza. Así había adivinado que que la afición particular del hijo provenía del padre, que éste, en consecuencia, también había sido el seductor del hijo. Ahora ella podía identificarse con él y hacerse cargo de sus propios dolores de cabeza. Palabras en latín. Quod erat demonstrandum. Puntos suspensivos. Burla de Onfried a Freud. Mm,
Vamos a continuar un último párrafo. Este tipo de expresión autorizada de un terapeuta que manda a los pacientes a su casa con el diagnóstico de la heterogeneidad de sus males, es decir, no entiendo heterogeneidad. Eczema o equema, tartamudeos, migrañas, inhibiciones, fobias. Depende de una sola y la misma causa. Un trauma infantil debido a un abuso sexual en el cual está implicado el padre. No puede carecer de efectos concretos en lo real más trivial. Los hijos se sinceran con sus padres sobre esa aserción de un médico de gran solvencia. Y estos últimos, insultados, los padres, no pueden tolerar mucho tiempo esa grave acusación en desdoro de su integridad moral. Continúo, continúo. No hay dudas de que esas peligrosas ficciones originadas en el consultorio de Freud afectan las relaciones entre hijos y padres. Por ello, cuesta imaginar la conformación de una clientela duradera con este tipo de ejercicio consistente en reducir toda patología a la violación cometida por el padre en la infancia de sus vástagos. En Viena, poco tiempo duraría el negocio si a la menor oportunidad se emiten semejantes profecías que destruyen a los individuos a quienes la terapia debe supuestamente ayudar a reconstruirse. ¿Cómo les explico, queridas, queridos? Aquí, digo, parece que Don Freud está hablando de una terapia constituida desde siempre y ciertamente algo que nosotros para el año 2026 podemos documentar, que es parte también de una investigación mía, a lo largo de la historia, no solo de la medicina, de la psicología, la psiquiatría misma, se han cometido una serie de atropellos hacia la integridad física, mental, social de los enfermos, de cualquier patología, incluso no mental. Ajá. Mm, por supuesto, aquí, según el autor, según Michel Onfray, el culpable es única y exclusivamente Freud, de no tener una terapia concreta, pero ciertamente, pues aún hoy no la hay. Esa es una investigación que sería, digamos, valiosa de llevar a cabo. Sabemos que hay muchísimas terapias. De manera concreta, saber cuántos pacientes atienden, con qué métodos y sus resultados. ¿Cuántos, no cuáles? Ajá. Dice el texto. mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. No se dude de que con esa actitud el tropismo parricida de Freud sale ganando. Pero es muy difícil mantener una clientela con tamaños delirios. La sinrazón freudiana choca aquí con sus límites. De alguna manera. Y es que aquí la fuente, queridas, queridos, la fuente de la información es el mismo Freud. Y por supuesto, Freud está haciendo una interpretación del texto freudiano, el cual expone pacientes que el mismo autor dice posiblemente no existieron. Entonces, ¿existieron o no existieron? No sabemos. Eso es lo cierto. Por otro lado, ¿y qué tal? Si dentro de ese universo de población, en algún momento, Freud realmente dio en el blanco. ¿Se imaginan eso? Porque ahorita Onfray dice todo error, y este hombre estaba loco. Pero ¿qué tal? Que eso tampoco lo dice Onfray. Si en algún momento un hombre, una mujer que fue a consulta con Freud, regresa a su casa y dice a su padre o a su madre, el doctor me dijo esto, y los papás, perdón, sí. No pasó tal cual, te lo dijo el doctor,
Pero pasó esto y esto y esto y esto. Yo no quería hacerte daño, pero tú, vaya que lloraste. Te estábamos bañando. Estaba tu mamá, tu papá. Es más, llegó tu tía tal, puedes hablar con ella o con él. Hay testigos que te pueden ayudar a reconstruir ese hecho. Nadie quería hacerte daño, pero lloraste fuertemente por esto y por esto y por esto y por esto. Ah, ahora entiendo. No hay ninguna evidencia de algo así. ¿Por qué? Porque lo que Onfray quiere es, digamos, escupir la memoria de Freud. A ver, a ver si este párrafo me permite terminar aquí y continuar en un siguiente video. En consecuencia, Freud va a renunciar a esta teoría, como ha renunciado a la panacea de la cocaína, a la excelencia de la electroterapia, a la pertinencia de la balneoterapia y a los formidables resultados de la hipnosis, perdón, incluso a su variante aptonómica. No sé qué es eso. Apto, con H, aptonómica. Y como hará más adelante con la introducción de sondas en la uretra de los onanistas para curarlos de esa enfadosa psicopatología que es lisa y llanamente, puntos suspensivos, la masturbación. Mm, esto de la sonda, queridas, queridos, fue un caso. No recuerdo en qué momento. El mismo Freud lo menciona. Pero si se hace una extrapolación, lo vimos en Gemini, 1897, un momento en el cual Freud dice, no era no era un evento real, era un evento fantaseado, era un evento que existía internamente, no en la realidad física. 1897, repito. Onfray aquí no señala ese paso y justamente que aun cuando Freud da ese paso, seguía siendo médico. En este caso de la sonda para tratar, digamos, la enfermedad de la masturbación, que no lo dice Freud, lo dice un Freud. Freud lo aborda como una compulsión, como un no puede dejar de. Y realmente no sabemos si estaba tratando la masturbación como la compulsión o un fenómeno físico, o es decir, digámoslo así, síntomas físicos. No lo sé. Supongo yo, una irritación uretral que necesitaba una cauterización, razón por la cual se justifica totalmente el uso de una sonda para introducir algún medicamento, pienso yo, algún anestésico. No sé, queridas, queridos, porque eso Onfray no lo dice, simplemente señala, ¡ay, en algún momento hizo eso! Y ya, porque lo hizo en algún momento, porque era médico, entonces siempre lo hizo. Pues no, no son así las cosas. Ahora sí, había cuenta de que el consultorio corre peligro de vaciarse de clientes. La teoría justifica otra vez el abandono de lo que se presenta como una técnica de tratamiento irrefutable. Fin de la teoría de la seducción. Mm, la cosa se anuncia sobriamente en una carta a Fliss, por supuesto. Entre comillas, es que, miren, me río porque todo esto, Freud se lo cuenta a su amigo, que es médico, no se lo podía contar a su esposa. Como médico busca apoyo, y Fliss sabía, dice el texto, y por supuesto no es la carta completa, solo dos párrafos, dos renglones. Voy a confiarte el gran secreto que, en el transcurso de los últimos meses, se ha abierto paso poco a poco en mí. Ya no creo en mis neurótica. Carta del 21 de septiembre de 1897. Ya no lo había dicho Gemini. Como siempre, el latín señala la gravedad. Neurótica debe ser latín. Aquí está como de ladito, como en itálica. Sigue entonces una explicación muy entalante del personaje,
que le permite ir del descubrimiento de las fuentes del Nilo, capaz de asegurarle un reconocimiento eterno, a la renegación pura y simple, sin condiciones. Mm, yo creo que dejamos aquí, queridas, queridos. Me dan ganas de una página más, pero me esperan. Mm, Digo, si ya me están esperando, pues pueden esperarme 10 minutos más. Pero no creo que sean 10 minutos. Ah, vamos a retomar desde aquí el próximo video. Posición 3560. Vamos a repetir desde aquí. La cosa se anuncia sobriamente. Este párrafo último que acabo de compartir con ustedes. Ajá. Mm, y yo creo que también el próximo video vamos a compartir las cartas argumentadas por un Freud entre Freud y su amigo Wilhelm Fliess. ¿Y sirve de qué? Investigo en el texto de Teología de la Histeria que ya el traductor de Onfray nos ha dicho, la traducción entre el español y el francés cambia. En francés, Freud asevera, en español plantea una hipótesis, no asegura nada. Ujú. Y en alemán, no lo sé. No lo sé, pero vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo miércoles de Michel Onfray, pero también el viernes de Vida y Obra, Freud, una vida de nuestro tiempo, por el historiador americano Peter Gay. Bye.